Buenas tardes, bienvenidos todos al grupo. Ojalá no les está lloviendo por allá en sus casas, no les está haciendo mucho frío, bien cobijaditos. Colocamos en la santa presencia de nuestro Padre Celestial a cada una de las personas que se están integrando hoy, a sus familias, a Jaime, que es el predicador de hoy, y esta sierva del Señor también. Coloquen atención, dispongan sus corazones y ojalá pidan al Espíritu Santo que puedan grabar lo que hoy se está diciendo a través de estas prédicas, porque si aprendemos podemos ser obedientes y podemos darle a Dios el culto y la adoración, el respeto y el honor que Él merece. Amén. ¿Ya? Jaime, ¿estás ahí? Jaimito Ruiz. Sí, señora, estoy acá. Ah, bueno, Jaimito. Entonces, le damos entrada, Jaime. ¿Ah, sí? Listo, entonces dame Ya. 10 segunditos. Dame 10 segunditos y ya subo la... Todos. Bueno. Buenas noches para todos. Buenas noches. El tema de hoy, Rosita, es que... No, mentiras. Hoy vamos a hablar de... hoy me pide Rosita que hablemos de murmuración, del chisme. En hebreo se llama lashon hara. A mí como me gusta participar utilizando apoyos de PowerPoint, entonces voy a compartirles pantalla y para que ustedes entonces... Ah, pero entonces necesito que por... Ah, sí, creo que sí puedo compartir pantalla, yo no sé si se puede. Sí, creo que sí. Sí, por favor me comparten pantalla para que para que yo pueda entonces compartirles pantalla. Y vamos entonces a comenzar. ¿Listo? Y eso sí Ah, perfecto. Entonces ya estoy ahí. Entonces... Todavía no me están viendo, ¿cierto? ¿O sí me están viendo? Sí, ya. Ya está en la pantalla. ¿Y ya me están viendo la presentación? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, bueno, listo. Entonces, va a invitar a una persona, Rosita, al grupo, porfa. Entonces va a compartir esto a un gran amigo industrial. Bueno, listo. Entonces, en la pantalla ven el título de la charla. La charla es acerca de la lengua maliciosa, lashon hara en hebreo. Una de las cosas en las cuales nosotros estamos tratando de compartir con ustedes y muy seguramente por eso es que ven allá a Rosita con esa estrella de David allá bien grande al lado de ella, es que nosotros tenemos una conexión muy especial con Israel y el lenguaje de Israel es el hebreo, el lenguaje de la Biblia en el Antiguo Testamento es el hebreo, y entonces por eso en muchas de las charlas que van a ver, que ven conmigo, pues entonces tiene que ver con el hebreo. La Shon en hebreo en la lengua, Hara es malo. Entonces, eso quiere decir la lengua mala. Pero antes de que me meta en los temas de la lengua o del chisme o de la murmuración, es importante entender quiénes somos, cómo somos nosotros. En la Biblia hay tres inclinaciones hacia lo bueno y hacia lo malo.
Todo cambió cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Originalmente en el plan de Dios no existía bueno ni malo, existía correcto, y lo correcto es obedecer. Entonces, a partir del capítulo 3 de Génesis, que es cuando es la caída del hombre, es cuando hablan del pecado original, cuando Satanás en forma de serpiente se le presenta a Eva y entonces caen en la tentación. A partir de ese momento hay un cambio en la naturaleza del hombre, y eso es lo que se llama en la Biblia el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? El Yetzer Hará es la naturaleza de los hombres a partir de la caída de Adán, en el cual en nosotros hay lo que se llama iniquidad. La palabra iniquidad en hebreo es la palabra abón, que significa básicamente que es esa rebeldía que hay dentro de mí, que hace que yo no camine de una manera correcta con Dios. Pero todos nacemos así, todos nacemos así. Por eso dice en el Salmo 51:5 que yo fui concebido en iniquidades y en pecado mi madre me concibió. O sea que yo nazco con una naturaleza de iniquidad que me lleva a una transgresión, y en esa transgresión hago que yo continuamente peque, y esa es mi naturaleza. Pero la gran ventaja de todo es que nosotros somos vencedores en el pecado cuando entendemos lo que hace Cristo con nosotros. Por eso, cuando todos nacimos hijos del patas. Heredamos el poder de pecar, nacimos con una naturaleza pecaminosa, y entonces tenemos una inclinación del mal. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Por eso lo que necesitamos es que haber un cambio, y ese cambio se hace solamente a través del nuevo nacimiento. A través de, como dice Primera de Pedro, a través de una semilla incorruptible, la semilla de la palabra, como si hubiese una concepción natural que hay semilla, semen, un óvulo. Hay una semilla que es la palabra que germina dentro de mí y que hace que yo cambie completamente y empiece a ver las cosas de una manera diferente. ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel 36:26 dice más o menos así: este es el pacto, o este es el nuevo pacto que haré con la casa de Judá y la casa de Israel, con los judíos y con nosotros los israelitas. ¿Para qué? Para que nos infunda el espíritu de él dentro de nosotros y nos cambie el espíritu. Y ese nuevo corazón alude a la naturaleza del hombre. Es decir, que nosotros vamos a cambiar nuestra naturaleza y vamos a luchar con la naturaleza antigua, y esa naturaleza antigua la llamamos el Yetzer Hará, y vamos a empezar a caminar de una manera distinta. Pero también en la Biblia aparece otro concepto, el ojo malo. Y el ojo malo, es más, el que más hace referencia al ojo malo es Jesús. El ojo malo en hebreo se llama Ayin Hará, entonces ya sabemos que Ayin es ojo en hebreo. Si ya aprendieron que Hará arriba era también malo, entonces Ayin es ojo, Hará es malo. Y lo que significa no es que le hayan hecho una brujería o que me le haya echado el ojo, sino significa que hay un ojo malo. El ojo del ser humano es la cámara, es la lámpara. Es como si ustedes me están viendo hoy a través de esta tecnología, a través de la cámara que hay en mi computador. Y esa cámara del computador permite que ustedes vean lo que está sucediendo actualmente. Esa misma cámara son tus ojos. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado por lo que entra por nuestros ojos. En Proverbios 6:16-19 aparece las 7 cosas abominables para Dios. Es más, el versículo empieza de una manera muy interesante porque habla, estas son las 6 cosas que no le gustan a Dios, más 7 son las cosas que son abominables para Dios. Y ustedes van a ver ahí en pantalla lo que está escrito en ese versículo. Lo pueden validar en cualquiera de las Biblias, que es más, ahí yo tengo una mezcla de diferentes versiones. Pero si ustedes ven la primera que está haciendo relación es hacia los ojos altivos, los ojos maliciosos. O sea que una de las cosas que nosotros tenemos que no nos deja caminar bien y que es abominable para Dios
es que utilicemos los ojos malos. En la pantalla vamos a ver, más adelante vamos a ver que de esas 7, 3 tienen que ver con la palabra, con la palabra lengua. O sea que si tú andas bajo la lengua o bajo el ojo malicioso, andas en abominación para Dios. ¿Qué significa que sea abominable? Si uno estudiase de una manera correcta, abominable para Dios significa lo que está asociado Un momento, por a, las favor. a lo que es asociado a Satanás. ¿Qué quieres que yo? Pide la contraseña. calocolombia@gmail.com, lee y dice, perdón un segundo. Entonces, @gmail. Yo no tengo el Hotmail. Entonces, perdón, continuamos. Entonces, de las 7, 4 tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. De las 7 cosas que están acá, que son abominables, 4 tienen que ver con lo que estamos estudiando en el día de hoy. En la Biblia se habla mucho, Jesús habla mucho de los ojos maliciosos. Como les estaba diciendo, los ojos son la lámpara de tu cuerpo. O sea que tienes que seleccionar lo que tú haces con tus ojos. Eso, si tú estás metiendo información incorrecta en el cual, o estás metiendo contenido incorrecto, lo que haces es que llenas de oscuridad tu cuerpo. Y es claro y evidente que también lo dijo Jesús, la luz y la oscuridad no pueden convivir. Por eso ten mucho cuidado con lo que observas. Sé selectivo con lo que metes en tus ojos. Sé selectivo con lo que ves en el internet, en la televisión, en las películas. Por eso no hay correlación entre un ojo malo y un cuerpo bueno o una bondad. Si tú no vences la naturaleza mala a través del nuevo nacimiento y empiezas a controlar lo que tú estás viendo y dejas de que tú te alimentes de una manera diferente, entonces puedes vencer tu lengua. La lengua es el órgano más pequeño y el que más hace daño y el más indomable que tenemos nosotros. Pero es importante entender que necesitamos dar un paso. Y el primer paso es entregar nuestra vida a Jesús y el segundo paso es controlar lo que vemos. En segunda de Pedro dice que los ojos son lo que atraen. Y por eso la tentación empieza diciendo, y vio que era agradable a la vista. Y entonces tomó y comió. Entonces todo entró por el ojo. Las tentaciones se empiezan por el ojo. Las tentaciones disparan el pensamiento entonces suelta la lengua o el pensamiento se traduce en una acción, ya sea mover la lengua o en hacer una acción incorrecta. Por eso si tu ojo está malo, tu cuerpo estará lleno de oscuridad, como lo dice Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 6:23. Curiosamente, o no curiosamente, pero también lo que estamos viendo hoy, los ojos y la lengua, tienen que ver con los mandamientos. Los ojos tienen que ver con el 10º mandamiento, que significa no codiciarás. Por eso es importante saber que no necesariamente quiere decir que nosotros debemos controlar nuestros ojos solamente con el internet, solamente con los celulares o el contenido de los celulares o las películas o la pornografía. No, no solamente con eso. Tenemos que controlar también lo que estamos viendo que dispara en nosotros. ¿Cómo qué? Como la codicia, como el consumismo, como tener compras innecesarias, como solamente ver lo negativo, ver el punto negro en la hoja blanca, ver el vaso a medio vacío y no medio lleno. Cuando uno ve y se alegra que alguien perdió o algo se cae o alguien tuvo alguna desgracia, eso significa el mal ojo. Entonces, el mal ojo se refiere entonces a al carácter envidioso de una persona. No es solamente ver, mirar, es la cámara que hace que tú te voltees a mirar y sentir envidia de algo. La cámara que te hace mirar y pensar en que ojalá haya algo destructivo en una persona. La cámara que te hace entonces no ser generoso y que te hace ser avaro.
Es la actitud negativa que hace que tú no veas las cosas buenas. El Señor en su creación, si ustedes ven en Génesis, en los primeros 6 días dice, y fue bueno, y todo fue tov. La palabra en hebreo es tov. No fue nada jará, nada fue malo. Luego Dios nos creó y nos metió bajo este pacto en una nueva naturaleza para que ahora viéramos las cosas buenas, para que ahora no viéramos lo malo, porque nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Nosotros no somos quien para juzgar. Por eso la palabra Dios no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra que aparece es Elohim, juez, jueces. Él es el único juez. Y nosotros lo que tenemos que aprender es que lamentablemente si alimentamos los ojos de esta manera, terminamos llenándonos de arrogancia y terminamos llenándonos de odio y de orgullo, y eso hace que eso crezca más y crezca más y no podamos andar bajo la gracia de Dios. Pero entremos entonces en la parte que nos corresponde. La lengua maliciosa, la Lashon Hara. La Lashon Hara está asociada a... Entra por acá. Entonces, y es uno de los temas más hablados en la Biblia. De lo que más habla la Biblia en el Antiguo Testamento es de la lengua maliciosa. Así como el Nuevo Testamento, Jesús de lo que más habla es de dinero. Increíble. Cosas en las cuales no es que sea malo la lengua, no es que sea malo el dinero, es que lo utilizamos de una manera inapropiada. Por eso, por más de que tú sepas Biblia, por más de que tú tengas mucho conocimiento y seas muy religioso o muy cumplidor de la ley, si no aprendes a utilizar la lengua, no te sirve nada. Si no aprendes a caminar correctamente y ser congruente con lo que estás estudiando, que con lo que estás diciendo, es como si no estuvieras estudiando. Por eso recordamos otra vez acá en Proverbios 6, 16 al 19. 3 de las cosas que son abominables para Dios, de acuerdo a lo escrito por Salomón en los Proverbios, tienen que ver con la lengua. Están asociados a la lengua. Y como también lo vimos anteriormente con los ojos, está asociado con un mandamiento. El mandamiento es no dar falso testimonio. No dar falso testimonio no quiere decir que es que cuando me ponen a hablar de alguien o me llevan a un juzgado y tengo que hablar acerca de un evento. No. Tiene que ver con la manera como tú te comunicas. Termina de hablar, ya no. Por eso la forma en la cual tú hablas va a determinar tu rumbo. Tú tienes que aprender que tienes que caminar en la verdad. Hace poquito estábamos estudiando algo en el grupo y entonces una de las cosas que más me sorprendió fue, caminas tú en la verdad, y la verdad es una palabra en hebreo que es emet. Está compuesta de 3 palabritas. La primera letra del alfabeto, del alefato hebreo, la de la mitad y la última letra del alefato. No puedo entrar, Entra por mi pero teléfono. no entra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la verdad está desde el comienzo hasta el fin y está en todas las palabras. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes solamente que caminar y hablar en la verdad. Por eso es importante que cuando Lashon Hara no quiere decir que hablemos... Lashon Hara lo que quiere decir es que seamos congruentes con lo que hablamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo sí, es sí. Y si yo digo no, es no. Si yo me comprometo a algo, entonces lo debo cumplir. Y entonces uno tiene que aprender a hablar en cuando se compromete a algo. Entonces, ¿qué también es la Lashon Hara? Porque nosotros a veces solamente le hablamos solamente hablamos de chisme. Pero la Lashon Hara también es hablar despectivamente de alguien. La Lashon Hara también es aparentar algo. Ah, que yo tengo algo. Inclusive la Lashon Hara también es cambiarnos la edad. Porque hablar de manera incorrecta, decir mentiras, es murmurar, es utilizar la manera de una manera diferente. ¿Qué también es la Lashon Hara?
ser hipócrita. Que también es Lashon Hara, como habíamos hablado, es dar falso testimonio o tener máscaras. Porque cuando tú tienes máscara y te colocas en una mentira, terminas siendo esclavo de la mentira. Por eso no hay que tener máscaras. Lashon Hara también es chismosear. En la palabra en hebreo es regilut, es hablar de otra persona. Pero no solamente es hablar de otra persona, sino también hablar principalmente de los líderes. Uno no debe hablar de ninguna autoridad. Uno no debe hablar de nadie. Por eso también la Lashon Hara puede ser cuando yo me comprometo a algo y a lo mejor digo que oremos por alguien y no lo hacemos. Por eso murmurar no significa solamente estar chismoseando. Murmurar significa estar hablando de una manera incorrecta. Por eso no hables mal y no escuches mal. En la Biblia dice que es tan culpable el que habla como el que escucha. Es tan culpable el chismoso como la que busca el chisme para que le cuente. Y ambos se contaminan. Ambos, de alguna u otra forma, al contaminarse, lo que significa es que no tienen acceso a la presencia de Dios. Pierden la cobertura. Tú no debes participar de chisme ni de manera pasiva ni de manera activa. Tú no hablas ni escuchas chisme. ¿Qué pasa cuando está entonces alguien hablando? Pues te retiras. Eso es lo mismo que cuando hay algo que huele a feo, pues te retiras. Entonces no tienes por qué aguantarlo. Por eso tenemos que evitar todo chisme y toda murmuración. La palabra dice en Levítico 19:16, no andarás chismoseando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea que el chisme está asociado a la muerte o al asesinato. Por eso Jesús, explicando este versículo, decía que matar no es necesariamente el acto de matar, sino hablar mal de una persona. Ahí está de dónde lo estaba referenciando el Señor Jesús. Entonces nosotros matamos con la lengua. Y es más, nos damos muchas de las veces el asesinato es de manera involuntaria o de manera probablemente hasta inofensiva. No nos damos ni cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de hablar. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 3 acerca de la lengua? Y yo los invito después a que cada uno de ustedes lea este capítulo. Para mí, en mi caso, los libros los que más me llegan a mí, los que cada vez más me aprendo más y cada vez tienen mayor contenido para mí. La carta de Santiago y el libro a los Efesios. Santiago, si ustedes ven en Hechos capítulo 15, era el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Era el jefe. Cuando llegó Pablo llegó a reportarle a Santiago. Cuando llegó Pedro llegó y le reportó a Santiago, Jacobo en alguna de sus Biblias. Dice Jacobo que cuando uno es capaz de poder domar, refrenar la lengua, es un varón perfecto. La palabra perfecto en la traducción o en el griego es teleios, o en hebreo es talmidim, que significa una persona madura o un discípulo. La palabra discípulo está asociado con la palabra disciplina. Yo no puedo ser discípulo, por ejemplo, de Rosita, si yo no soy disciplinado. Si la única característica la característica principal de un discípulo es la disciplina. La característica principal de un maduro en la fe es que entonces tiene el control sobre la lengua. Entonces, así es como podemos saber si las personas están madurando en la fe. Cuando están solos y a lo mejor se machucan, entonces no la sueltan.
o cuando tienen ira o están en algún momento en el cual tienen algún tipo de situación o circunstancia, entonces no actúan de una manera, o hablan, perdón, de una manera incorrecta. Porque la lengua es fuego. Y muchas veces lo podemos hacer de manera involuntaria, como les había dicho, o de manera voluntaria, pero eso es como si cuando alguien dejó un cigarrillo en un bosque o dejó una cajita de fósforos desatendida y por el sol entonces sin culpa se prendió un fuego y ya es incontrolable. Igual es con la lengua. La lengua puede crear un mundo de maldad, puedes crear un fuego con solo una palabra, con solo un pequeño chisme. Y no solamente eso, que ya lo habíamos dicho, al generar el fuego no solamente haces un daño hacia afuera, sino también estás haciendo un daño hacia adentro, que es contaminar todo tu cuerpo físico, tu mente y tu espíritu. Por eso él habla al final del versículo 9 y el versículo 10, que entonces no podemos ser con la misma lengua a maldecir y bendecir, porque nosotros estamos hechos a semejanza de Dios y estamos hablando de personas o de personas hechas a semejanza de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es bendecir. Por eso de una misma boca no puede proceder maldición ni bendición. Eso no debe ser así. De tu boca siempre tiene que salir bendición. ¿Qué quiere decir bendición? Hablar bien, hablar de manera positiva, hablar alineado con lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de caminar en el chisme, en la murmuración, en hablar de manera incorrecta, en las consecuencias de entonces alimentar nuestros ojos de manera incorrecta, de no poder vencer esa naturaleza del pecado, como lo dice Romanos capítulo 6? Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Que puedes prender un fuego que en cualquier parte, en tu familia, en tu empresa, en ti mismo, que después no puedes controlar. Te vas a volver partícipe del mundo. Y recuerda que Primera de Juan dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Puedes perder el camino. Pierdes el rumbo de la vida porque ya no va a haber luz en ti. Entonces vas a ser guiado por la oscuridad. Vas a caminar sin revelación. Te contaminas. Y cuando uno se contamina, la Biblia dice que es todo lo que está en el libro de Levítico, es que entonces no te puedes acercar a Dios. El libro de Levítico significa y llamó. O sea que si nosotros fuimos llamados y hablamos mal, nos contaminamos y no podemos entrar a la presencia de Dios. Pierdes la cobertura. Hay 3 casos que habla de una manera diferente en el libro de Números acerca de la murmuración. Y el primero de los casos fue cuando su hermana, la hermana de Moisés, Miriam o María en algunas de sus traducciones, con Aarón murmuraron de él. Y la consecuencia de esa murmuración trajo para María lepra. Y la lepra, la consecuencia de la lepra es que las personas son sacadas del campamento. En este mismo contexto, cuando tú hablas mal, tienes lepra espiritual. Y cuando andas en lepra espiritual, entonces eres sacada del campamento. Es decir, pierdes la cobertura de Dios. Ya, si estás con lepra, lo que Dios quiere es que la gente esté limpia para que se acerque a Él. Entonces no va a permitir, no va a escuchar tu oración. Tus oraciones van a ser vanas. Por eso va a haber muerte. La palabra muerte significa separación. Entonces quiere decir que hay una muerte espiritual, o que está separada de Dios, o eventualmente puede llegar a ser causal de una muerte física. En cualquiera de los 2 casos pierde la entrada al trono de la gracia. Hebreos te dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque estás limpio. Porque has sido lavado. Y lo que te lavas es la palabra del Señor. Y cuando tú emites una palabra incorrecta, cuando tú emites un juicio incorrecto, cuando tú emites una mala palabra, cuando tú emites una palabra negativa, entonces te ensucias.
Y al estar en sucio, entonces no puedes entrar así de una manera correcta ante Dios. A mí me había dado, Rosita, creo que estoy sobre el tiempo, entonces no sé si alguno de ustedes tienen preguntas. Yo sé que anduve un poquito rápido para cubrir con todo el tiempo que me habían dado. Yo solamente los invito, ¿alguien va a hablar? Yo solamente los invito a que ustedes, de alguna otra forma, entonces, no de alguna otra forma, perdón, lo que está escrito acerca de la palabra maliciosa. Investiguen lo que está escrito acerca de la lengua en Santiago. Vean acerca de la naturaleza pecaminosa, que es lo que explica Pablo en la gran mayoría de sus cartas, para que conozcamos cada uno de nosotros, para ver que nuestro reto no es aprender más Biblia, no es aprender mucha Biblia. Nuestro reto es vencernos a nosotros mismos, vencer nuestra naturaleza, vencer nuestras tentaciones a mirar y poner los ojos donde no los deberíamos poner. Y finalmente, vencer la lengua, ese musculito pequeño que cada vez nos mete más en problemas y que lo que necesitamos es dominarlo para ser unos hombres o unas personas maduras. Entonces, si quieren, podemos, pues preguntas, curiosidades, inquietudes. Creo que tengo 4 o 3 minutos, de acuerdo al tiempo que creo que tengo. Y, y si no, pues entonces suelto el balón a Rosita, o si no, oramos. No sé qué sería, Jaime, señora. explica un poco más sobre las consecuencias del chisme. Ok. Ya explicaste varias cosas, pero falta que expliques la parte de la lengua que se transmite, la mala intención y la parte maliciosa de la lengua, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, ay, yo te voy a contar una cosa, pero es que mejor me callo. Ahí estás provocando una duda, estás provocando un dolor, estás provocando una sensación de que hay un secreto guardado que le va a molestar a la persona, que va a agredir a la persona. Entonces no podemos hacer eso de estar en ese estar hablando, chismoseando, porque eso es pura murmuración y puro chisme, cuando decimos palabras a medias, ¿no? Botamos la palabra, pero nos comemos la mitad. La dejamos que la otra persona piense, que la otra persona malinterprete, que la otra persona sienta o se esté sintiendo juzgado, algún inconveniente que tenga el corazón de la persona que está oyendo el comentario fuera de lugar, el doble sentido de la palabra. Entonces, porque aquí lo que estamos leyendo en la tercera capítulo de Santiago es esa parte, ¿no? ¿Cómo debe ser la persona? Para Sí. concluir el tema. Por eso les decía que los invito a que lean Santiago. Hay 3 cosas que habla Santiago que es muy interesante. La primera que habla Santiago es que dice que la lengua es un timón. O sea que por donde hablas tú conduces. O sea que, así como está diciendo Rosita, la forma como tú hablas no solamente conduce la vida tuya, sino conduce la vida a la que está escuchando. Por eso esa mala intención de la lengua, cuando está hablando así, se llama otra vez lashon hara, la lengua malintencionada. Eso todos son sinónimos. Por eso es mucho más fácil, es mucho más fácil verlos de la óptica hebrea, que todo está en el mismo grupo. Llámese chisme, murmuración, mentira, maledicencia, todo está en el mismo grupo. Todo está en el mismo grupo. No quiere decir que como yo no chismoseo, pero yo soy mal hablado, entonces estoy bien porque yo no peco. No, es que yo soy paisa o un poquito costeño y de vez en cuando se me sale mi raíz. No. Nosotros tenemos
un ayudador. Eso se llama el Espíritu Santo, pero se llama el ayudador, que permite que yo pueda entrar en ese nuevo camino para que yo pueda corregir. Entonces, lo primero que tú tienes que aprender es que la Biblia nos dice en Santiago que entonces es un timón, o sea, que dirige tu vida. O sea, que de lo que tú hablas es la dirección que tú tomas. Segundo, habla también que habla y utiliza una referencia como a una bestia, como a un caballo, que es la brida, esto que hay que... Entonces dice, si usted, por ejemplo, en uno de los talleres que yo hago cuando estamos manejando el tema de controlarnos, yo lo que los invito es a que compren una cajita de lápices y que los tengan ahí mientras empieza uno a controlar, y cada vez que le saca uno la piedra, el esposo, la esposa, el socio, la socia, entonces antes de que hablen, se mandan, ponen el lapicito, y yo sé que van a romper muchos lapicitos al comienzo. Entonces es como si fuera un freno, como está diciendo Fernando, como si fuera un freno, y entonces es una buena forma de empezar a controlar, porque necesita uno controlarse. Por eso uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Necesitamos entrar en la presencia y permanecer en Cristo para que demos fruto, y uno de los frutos es el dominio propio, para que entonces podamos tener freno en nuestra boca. Por eso el salmista escribe más de una vez que si hay algo que no es correcto, entonces que me pegue la lengua al paladar. O sea, que me le ponga freno. En la forma como cada uno de los órganos del cuerpo están asociados a un mandamiento en el Antiguo Testamento. Y la palabra het, o la letra het, perdón, en hebreo, quiere decir cerca, fence, sí, muro, muralla. Los dientes son la muralla a la lengua. Tú tienes dos orejitas, dos ojitos y una lengua. Si lo ves desde la óptica de un computador, que algunos de ustedes saben que soy ingeniero de sistemas y me fascina el tema de la computación y trabajo en eso. Entonces, una de las cosas importantes que tienes que ver es que tienes dos entradas, una salida. Y las dos entradas que tienes son en estéreo, izquierdo y derecho. O sea que si Dios te diseñó a ti así, es para que tengas presente uno de lo que también está escrito en Santiago, que seas presto para escuchar, tardo para airarse y tardo para hablar. Tú debes caminar en eso. Tienes que escuchar. En teoría de comunicación, la clave de la comunicación es saber escuchar, no saber hablar. Es saber escuchar. Porque no todos hablamos iguales, no todos tenemos el mismo vocabulario, no todos vivimos de la misma región o venimos de la misma región. Entonces tenemos que aprender, y más con la universalidad de las comunicaciones, entonces tenemos que aprender a escuchar, no en modo corrección. Y tenemos que aprender a observar. Cuando tú aprendes a observar y aprendes a escuchar, aprendes a controlar la lengua. Este es tu freno. Finalmente, que ya lo habíamos, que es el último que les coloqué ahí en la diapositiva, la lengua es capaz de generar un fuego. El fuego, y ustedes se pueden dar cuenta, hay veces cuando están quemando palitos secos, hay un momento en el cual ya no es fácil de controlar. Ya se fue, se quemaron todos los palitos. Eventualmente puedes echarle el agua que quieras, pero sigue controlándose porque el fuego actúa en el palito o en la leña, que ya no lo ves para afuera, sino se está consumiendo por dentro. Lo mismo pasa con la lengua. La lengua tiene un efecto exterior y un efecto interior. Un efecto que puede afectar a la persona en su exterior, pero también, a pesar de que tú trates de decir, lo siento, qué pena, no quería decirlo, mira, y echaste agüita en ese fuego, lamentablemente esa persona también se está quemando por dentro, y eso no sirve, lo siento, no sirve, qué pena, no sirve, que me equivoqué o que era en chiste. Entonces es importante entender que por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Dice Jesús
que por toda palabra que tú digas vas a ser juzgado. Eso quiere decir que lo que dices correcto y lo que dices incorrecto va a pasar por el tamiz del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y con base en eso vas a tener tus puntos buenos y tus puntos malos, y tus galardones, si quieres mirarlo así, o va a ser tu puntaje, si lo quieres mirar así. Entonces, concluyendo, ten mucho cuidado con lo que hablas. De la manera que hablas, va a hablar de ti. La carta de presentación tuya es la forma como tú hablas. Y la forma como tú hablas en las situaciones complicadas es la carta de presentación tuya. No cuando estamos todos felices celebrando haciendo una celebración como la de hoy viernes, o una celebración cualquiera, o en amistad y todos queridos y bonitos. No, es en las situaciones difíciles donde eres probado. Por eso esta carta, Santiago, comenzó con las pruebas. Dice más o menos en el versículo 3, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y hasta que no logres la paciencia, hasta que no tenga la paciencia completa, lo obtendrás todo. Es un proceso. El proceso tuyo y mío es andar en paciencia. ¿Para qué? Para que a lo largo del camino nos volvamos mejores, y la muestra de los mejores, por eso el capítulo 3, ya entrando casi al final de la carta, o un poquito más de la mitad de la carta, hablas de la lengua. Él no habla de la lengua al comienzo, Santiago no habla de la lengua al comienzo. Santiago habla de primero vamos a pasar por pruebas, y entre las pruebas vas a tener que tener cuidado y vas a tener que mostrar tu fe, que es lo que dice al final del capítulo 1, y después va a decirte, hey, ojo cómo hablas, porque eso es lo que ese es lo que va a ser tu testimonio. Tu testimonio no es si eres generoso o si invitas a cosas. No. Tu testimonio es cómo hablas. No sé si ahí está respondida la pregunta, Rosita, y si alguien más quiere hacer otra pregunta. ¿Estás con el micrófono? Sí, Ya. sí, está bien, Jaime. Ahora, para concluir su tema, por favor, la oración con todos. Ok, claro que sí, con muchísimo gusto. Perdón, Jaime, que no se retiren porque sigue otro tema. Que Bueno. no se desconecten porque sigue otro tema. Que ahora viene, así como todos, yo soy el que abro el concierto bueno. Entonces no se preocupen que ahorita viene viene el artista principal. Además, el telonero. Eso, yo soy el telonero. Muy bien, exacto, Marta. Exacto, yo soy el telonero. Listo, entonces vamos a orar. Vamos entonces a colocar en oración. Y lo que hoy los voy a invitar es a que nos miremos hacia adentro. La Biblia lo que dice en Mateo capítulo 6, y hoy estábamos viendo eso con Claudia, acerca del cuarto secreto. El cuarto secreto muy seguramente no es el cuarto de guerra, como lo habla la película. El cuarto secreto es tu interior. Hoy te pedimos, Padre, que examínanos, Señor, si hay algo de maldad en nosotros. Examínanos, Señor, para que podamos nosotros reconocer en qué hemos fallado acerca de estas 4 cosas que dices tú en tu palabra, que son abominables para ti, Señor. Aquellos momentos en los cuales nosotros deleitamos nuestros ojos con tonterías, con películas, con contenido incorrecto, que a lo mejor dispara nuestra codicia y nuestra envidia. Hoy te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros nos ayude a recapacitar y entrar en un verdadero proceso de arrepentimiento. Que cambiemos nuestra manera de pensar y reconozcamos que te hemos fallado a ti. Por eso hoy, Señor, habla al corazón de cada una de las personas que están en este lugar, para que podamos ver cuándo y por qué hay situaciones en las cuales no podemos controlar la lengua. ¿Cuáles son esos disparadores? Para que dejemos de echarle la culpa a las situaciones, a las personas de lo que hablamos, o de que cuando nos disparan y hacen que esa lengua se mueva de una manera que no podemos ni siquiera controlar. Hoy queremos reconocer, Padre, nuestro pecado, nuestra falla. Y hoy te pedimos por los méritos de Jesús, el Mesías de Israel, que tú nos ayudes a caminar en este nuevo camino
del arrepentimiento para corregir todo aquello que no nos permite andar en tu presencia, Señor. Hoy arrancamos toda raíz de amargura que haya en nuestro corazón. Hoy pedimos ante ti que nos ayudes a colocar un freno en nuestra boca, que podamos verlo de una manera diferente, que no actuemos ni hablemos de manera instintiva, que tengamos la capacidad de tener ese dominio propio para poder escuchar a cada una de las personas que se acercan a nosotros, que no emitamos ningún juicio, Señor, porque tú eres el único juez, tú eres quien hace la venganza, tú eres la única persona en la cual tiene la capacidad y la potestad para juzgar a las personas, Señor. Que podamos ver en cada uno de nuestros ojos esa viga que hay en cada uno de nosotros para que no hablemos de manera incorrecta, Señor. Ayúdanos a caminar y a no desviarnos a derecha ni izquierda, ni que ningún dardo forjado por el enemigo prospere contra nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy, por la palabra que nos vas a dar, porque por esa palabra, Señor, yo sé que tú nos limpias y nos permites caminar confiadamente contigo, Señor. Bendice a cada una de las personas que estamos acá, bendice sus familias y que la obra que ya empezaste en cada uno de nosotros, tú mismo la perfecciones hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Rosita, Amén. muchísimas Amén. gracias como siempre. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, yo les había prometido un tema desde hace días sobre la familia, sobre el futuro de la familia o el futuro de los hijos, ¿sí? Tenemos aquí que el tema de la lengua es, como todo lo que es del Señor, es importante, es muy bonito para nuestro corazón, para que podamos andar en los estatutos del Señor, pero también este tema del futuro de los hijos es súper importante porque nosotros forman una familia, el papá, la mamá, ¿cierto? Viene esa familia, luego vienen unos hijos y lo que Dios nos está diciendo hoy, tenemos que educar a nuestros hijos. Nuestros hijos están expuestos a muchas cosas. Vamos a leer el Deuteronomio 6, del 1 al 9. Les voy a leer aquí para luego desmenuzar un poquito. Hemos hablado de los mandamientos que están en Éxodo 20, están en Deuteronomio 5, pero nos vamos a meter un poco en Deuteronomio 6, que dice el gran mandamiento. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el día del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlo en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este quinto versículo es súper importante, que nosotros, los padres o los adultos, les enseñamos a los hijos. Es una época muy difícil y lo estamos viendo, y cada vez que pasa, pues va a ser más difícil. Pero es una orden de Dios y es un mandamiento de Dios. En este quinto versículo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es que eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque si dejamos los hijos crecer como corderos, más bien como caballos sin freno, sin cordel, sin lazo, o en mi tierra se dice: no deje correr el cerdo sin lazo,
pero esta vez no son los celos, son los hijos. Los que no los podemos dejar que se desboquen, que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, que se manejen como quieran. Dice aquí, dice, grábate en la mente todas estas cosas que hoy les he dicho. El versículo 6. Y el 7 dice, y enséñeselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Si nosotros obedeciéramos a estos versículos, a esta palabra del Señor, como lo hace, digamos, allá en Israel, lo hacen allá, escriben los mandamientos en el poste, allá en el dintel, en todas partes están escribiendo los mandamientos. Desafortunadamente, aquí en Colombia no los escribimos. Si alguna vez los leímos, hacemos que como que leímos cualquier cuento chino y no les ponemos absolutamente atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Los niños, el joven de hoy, es muy difícil de tratar, pero por eso desde pequeñitos tenemos que hacer lo que está diciendo la palabra de Dios, porque si no los dejamos bajo maldición, o nosotros los padres quedamos bajo maldición, quedarán nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Por qué? Porque ellos entran a hacer todo lo que no deben hacer. Entonces, cuando un niño nace, se le espera con alegría, ¿cierto? Se le ama, se le da la bienvenida y se cría con todas las normas educativas, incluyendo la mayor enseñanza sobre su Creador y Salvador. O sea que esa es la mayor enseñanza, instruyendo a los niños de quién es su Señor, de quién es el Creador, quién es el Salvador. Porque si no lo hacemos, estamos pecando gravemente contra Dios y de hecho después vamos a ver consecuencias, porque los niños van aprendiendo lo que se les va diciendo, pero aquí más adelante dice, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Se le enseña la verdad de quién dio los 10 mandamientos. Al niño hay que enseñársele. ¿Quién es el que está dando esa ley? ¿Quién es el que está dando los mandamientos? No es fulano de sutano, es la Biblia, es la palabra de Dios la que da eso, y nosotros como padres tenemos que enseñarlo. El hogar en la universidad es un punto. Segundo punto, los padres son los profesores. Cuando miramos el verso 5 y el verso 6, donde se les enseña a los niños, amarás al Señor tu Dios, se les establecerá, se les dirá, se les recalcará una y otra vez quién dio los 10 mandamientos, qué es lo que hay que hacer, que dice, amarás al Señor Dios por encima de todas las cosas. Los padres deben ser piadosos. Escúchenme. Nosotros, cuando no oramos, nuestros hijos no nos ven, ¿cierto? Yo no puedo hablar ya de mis hijos, ya están todos viejos, pero sí tengo nietos. Aquí las tengo a mi lado. Aquí las tengo. Los padres deben ser piadosos, o sea, piadosos, orantes, bien hablados, bien educados, dar buenos ejemplos. Desafortunadamente, en la sociedad en la cual nos estamos moviendo, lo que se ve de un hogar es la violencia, es el odio, el resentimiento, el hablar mal. Ahí ponemos la lengua a funcionar cuando el papá habla mal de la mamá, cuando la mamá habla mal del papá. Sí ve todas las consecuencias, lo que hace la lengua, todo lo que hace un antetestimonio de nosotros frente a nuestros hijos cuando estamos denigrando a la otra persona. O cuando comparamos a nuestros hijos, el uno, el mayor con el menor, el medio, el intermedio, o con el del vecino. Dicen, los padres deben enseñar a sus hijos los mandamientos con ejemplo y testimonio. Pero ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando a los hijos? La grosería, el maltrato,
el abuso, porque debemos ser testimonio delante de nuestros hijos. Las peleas continuas en el hogar, papá, mamá, tío, hermano, quien sea. Entonces, los niños, la gente que se está levantando, se levanta y van a repetir lo que están viendo. Pero si ve padres piadosos, padres que respetan a Dios, que respetan las normas, los mandamientos de la ley de Dios, pues esos niños van a crecer y pueda que cuando estén grandes agarren cada uno para su lado, posiblemente así, pero ya nosotros como padres hemos salido de nuestra responsabilidad. Eso no quiere decir que el hijo tenga 50, 60, 80 años y que se está haciendo mal, yo no lo corrija, yo lo corrijo. Ah, no, que yo ya soy mayor de edad. Pues sí, será mayor de edad, pero la Biblia dice que tengo que corregirlo. Así de fácil. Entonces, dice que hay que cumplir y poner límites a los hijos. Por ejemplo, hoy día se ve continuamente el hijo que se levanta, si es que se levanta, ¿no? Con el celular, con la tablet, con el televisor. Prende el televisor, prende tablet, prende celular. Y le pueden dar, como dice la canción mexicana, las 11, las 10, las 12 y todo el día, el niño en la cama o la niña en la cama. Y entonces el papá y la mamá no educan al hijo, no lo educan, lo dejan a sus anchas, lo dejan. Aquí la palabra de Dios dice que hay que disciplinarlos. Aquí hay una cantidad de citas en Proverbios, sobre todo en el libro de Proverbios, está mucha enseñanza, bastante variedad de la enseñanza sobre cómo cuidar a los hijos, sobre cómo educarlos. Los hijos son los estudiantes, deben ser matriculados en la universidad de la vida. ¿Por qué en la universidad de la vida? Porque si los hijos todo se les da, no les cuesta ningún trabajo, no ayudan a hacer los quehaceres de la casa, porque no es como dice el Estado, ni como dicen los psiquiatras modernos, ni los psicólogos modernos, que al niño no se le puede mandar, al niño no se le puede corregir, al niño no se le puede enseñar. Si el niño quiere aprender, aprenderá, pero ¿dónde se mete el niño desbocado? Es donde se mete con todos los medios de comunicación que hay hoy en día, bastante facilidad, donde el niño puede instruirse a la manera del enemigo de Dios, el enemigo de las normas educativas con las cuales nosotros tenemos que haberlos criado, o los profesores, porque en un momento dado el niño va ya al colegio y allí en el colegio el que entra a reemplazar a los papás es el profesor, ¿no? Claro que uno se estrella muchas veces. Se habla con el profesor y el profesor dice, yo ya no cambio pañales ni doy teteros. El profesor está equivocado, yo soy maestra, yo estudié para eso. Entonces tengo algunas pequeñas instrucciones sobre esa situación. Uno como maestro se vuelve papá en el colegio, se vuelve papá en la escuela. Los hijos son la responsabilidad de los padres o del adulto mayor, porque muchas veces por motivos raros o que pueden pasar, los niños están al cuidado de la abuela, del abuelo, de personas mayores. La vida es un laboratorio y uno tiene que enseñar al niño. Uno tiene que enseñar al niño, las cosas no son fáciles. A los niños hay que enseñarles que las cosas no vienen en un soplar y abrir de ojos, sopla uno y cayó la situación, cayó la bomba, cayó el celular, cayó el vestido nuevo, cayó. No. Al niño hay que enseñarle a cómo manejarse, a cómo también manejar las finanzas, que los papás no son un banco de plata, los papás son los papás, y que al niño hay que enseñarle que los papás también trabajan, se esmeran por la educación, por el buen testimonio. Entonces, tenemos niños, mañana ¿qué tendremos?
mañana ¿qué tendremos? ¿Qué clase de niños? Mejor dicho, ¿qué niños encontrará Dios ahorita cuando descienda el Mesías, cuando venga? Porque antes de que venga el Mesías, viene el antimasías, el anticristo, el perverso. Y él trae ya sus normas, ya las trae estipuladas. Entonces, él trae unas normas estipuladas para darlo a conocer en todos los gobiernos de la tierra, en todas las instituciones, en los mismos hogares, en las mismas escuelas, en los mismos centros educativos. Dice, la vida es un laboratorio y al niño hay que enseñarle que las cosas, por ejemplo, a los niños en la casa, ¿qué se les enseña? Que hay que ayudar a atender la casa, que hay que ayudar a cocinar, que hay que ayudar a limpiar, que hay que ayudar a esto, que hay que ayudar. Ahorita por allá me desangarán. Ay, no, eso era cuando usted estaba allá. No, señor. La palabra de Dios dice que es hoy y que será mañana y que será en todos los tiempos. No dice que solamente fue allá, no solamente cuando yo tenía 4 años o 3 años. Dice que en todo momento uno debe enseñar la palabra de Dios y uno debe ser testimonio. Y uno debe instruir a los niños, enseñarles que la vida no es un manojito de rosas, de florecitas, no. Es un camino en los cuales nacimos, crecemos y vamos a un sitio. ¿Vamos para dónde? Ahí dice la palabra de Dios que somos como la planta, ¿no? La planta sembrada. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero ese es el camino de la vida. Dice en el Salmo 112, versículo 2. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Si nosotros enseñamos bien a los niños y damos buenos ejemplos, damos buen testimonio, nuestros hijos serán bendecidos y llenarán la tierra y tendrán muchas bendiciones de Dios. En Marcos 12, del 29 al 33. Vamos a leer para que no me salte absolutamente nada. Es importante que cuando hagamos las reuniones tengan las Biblias a la mano, pues no se les había dicho a las personas nuevas, pero es importante para que todo lo que se diga esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, nos estamos saliendo de la guía espiritual que tenemos, que es la Santa Biblia. No tenemos otra guía espiritual. Marcos 12, del 29 al 33. Ya lo buscamos, ahí queda grabadito. Jesús le contestó, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Vamos al 33. Dice, el maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Entonces, vamos a Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos
se basan toda la ley y los profetas y toda la enseñanza, porque esto lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, lo estaba repitiendo Él, porque esto está, la palabra de Dios está escrita y está para todos nosotros, desde Génesis 1:1 hasta el capítulo de Apocalipsis 22. Entonces, no es solamente para los de allá, no, es para todos, porque la Biblia no tiene límites, la palabra de Dios no tiene límites y debemos enseñar a nuestros hijos, debemos educarlos en el camino de la vida, en el laboratorio de la vida, debemos conducirlos. No, si un niño o un muchacho se le deja desbocar, hace lo que quiere, piensa como quiere y no se le puede corregir, porque desafortunadamente hoy día el corregir al niño inmediatamente preguntan cuál es el abogado de turno, en qué juzgado de familia puede ir a demandar el papá y la mamá. ¿Por qué lo hacen? Porque no hemos enseñado las normas propias ni los mandamientos, ni hemos hecho que ellos respeten al papá y a la mamá. Que ellos deben respetar también al maestro, que deben respetarse también a sí mismos. Entonces, por eso están pasando estas leyes, estas situaciones que se están dando en el mundo entero, totalmente en el mundo entero. Si vamos a los Proverbios 13:1. No está Liliana para que me corrija. Proverbios 13:1 dice ahí: el hijo sabio acepta la corrección del padre. El insolente no hace caso de reprensiones. Pero no solamente, el hijo obediente, el sabio, ¿no? Acepta la reprensión. El insolente no. No. Déjeme, porque es que yo soy libre, porque es que la ley dice que yo soy libre. No es libre. El niño tiene que cumplir unas normas. Las tiene que cumplir. Y los papás tienen que enseñarlos a cumplir. Vamos a Proverbios 19:18. Dice: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero aquí viene la parte tremenda, ¿no? Pero no vayas a matarlo a causa del castigo. O sea que tenemos que tener inteligencia y sabiduría para corregir al hijo. No sea que por corregirlo lo matemos. Porque esto también va para los papás, ¿no? Dice que debemos corregir al hijo. Por ahí había una valla que circulaba en Bogotá. Corrige al hijo para que no tengas que castigar al hombre. Al joven. Corrige al joven para que no tengas que castigar al hombre. Proverbios 29:17. Son mucha parte de la palabra que habla aquí de cómo tratar a los hijos, de cómo criarlos, de cómo educarlos. Corrija a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Al hijo que no se le corrige, que no se le enseña, que no es testimonio del papá y la mamá en el hijo va a hacer lo que está viendo en la casa. Si no hay corrección, si la mamá hace lo que le da la gana, el papacito también hace lo que le da gana, si se insultan, si hay violencia, entonces eso es lo que también el niño aprende. Violencia, maltrato, abuso de palabras. Y volvemos a la lengua, ¿no? La lengua que destruye tanto, la lengua que no, en este caso, la lengua que maltrata en abuso con los niños. Yo quiero decirles que el mal hablar de los papás puede causar grandes trastornos psicológicos en los niños. Puede causar grandes trastornos. Por ejemplo,
La mamá o el papá que constantemente vive maldiciendo a su hijo. Maldita la hora en que lo traje al mundo. Maldita sea porque yo quería que fuera niña y me nació un varón. No, qué vida tan amargada la mía. Qué desdicha, yo no quería tener hijos y miren, aparecieron ahí esos hijos. Están constantemente renegando. ¿Qué puede aprender un hijo? ¿Qué puede sentir un hijo? ¿Qué puede sentir un hijo maltratado, abusado de palabras? ¿Qué puede pensar? Entonces nosotros como padres tenemos gran responsabilidad de lo que puedan ser nuestros hijos el día de mañana. Tenemos gran responsabilidad. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos responsabilidad. Cómo criar a nuestros hijos, cómo corregirlos, cómo enseñarles. La norma básica es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Aquí en Deuteronomio 6, del versículo del 1 al 9, dice las normas claras. Dice que los mandamientos los niños se los tienen que grabar en la mente y en el corazón, y que uno los escribe en los postes, en los dinteles de las puertas, en todas partes. Porque finalmente los niños aprenden. Deben aprender. Pero también aprenden lo malo. Cuando no se tienen buenos testimonios en la casa, si hay, otra vez repetimos lo de la lengua, una lengua que maldice a su hijo, una lengua que en todo momento está discriminando a su hijo o a otras personas delante de los hijos mañana van a hacer lo mismo. O los niños van a contar lo que se dijo en casa, lo que se murmuró en casa. Los niños aprenden y los niños van y cuentan y se forman tremendas peleas entre los vecinos, entre los mismos familiares. Entonces tenemos que tener cuidado, aprender lo que dice la palabra de Dios. Ustedes buscan en Proverbios y hay cantidad de enseñanza en Proverbios de cómo criar, de cómo alimentar a nuestros hijos diariamente, enseñarles por la mañana cuando se levantan a darle gracias a Dios, por la tarde en todo momento, en la enseñanza, en todo momento cuando se parte el pan. No lo hacemos. Hoy día nos hace falta tiempo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, señoras y señores, porque se nos pasa el partido de fútbol, se nos pasa la novela de yo no sé qué más, se nos pasa el programa de yo no sé cuántas, y entonces no hay tiempo para leer la palabra y para también administrar esa palabra en nuestro hogar, a nuestros hijos. Vamos a orar. Vamos a orar. Cada uno allá en sus corazoncitos. Allá, no sé si lo repiten o no, pero vamos a pedirle perdón a Dios. Padre Santo, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre de los cielos, y pedimos perdón, Señor, por las veces que no fuimos testimonio en nuestra casa. Pedimos perdón, Señor, por las veces que maltratamos a nuestros hijos, a nuestros niños, por las veces que no les dimos el amor que necesitaban, el cuidado que necesitaban. Padre Celestial, Señor, hoy clamamos, Señor, porque tu Santo Espíritu, Señor, derribe con esa presencia maravillosa de fuego en los corazones de los hijos, de las hijas, que de alguna manera, Señor, fueron maltratados, de alguna manera fueron rechazados, cuya consecuencia, Señor, hemos visto en los jovencitos la rebeldía, Señor, el dolor sembrado en sus corazones. Hoy pedimos, Padre Celestial, que esos corazones de esas personas sean sanados, que el niño interior de cada jovencito, de cada jovencita, aún de aquella persona adulta, Señor, que nació, que tiene su corazón herido, su niñez fue maltratada, pero hoy pedimos, Padre Celestial, que se derribe, Señor, con todo el amor que tú nos tienes, Señor, con esa presencia divina del Espíritu Santo en esos niños, les traiga la paz, les traiga el gozo y les traiga la alegría.
Hoy, Señor, clamamos por las futuras generaciones, por todos aquellos niños que en este momento se están gestando en los diferentes vientres, por todos aquellos niños que acaban de nacer, por todos aquellos niños que están en esa época de lactancia, Señor, que están creciendo, Señor, que están en esas edades difíciles. Pero hoy clamamos, amado Padre Celestial, Señor, una cobertura, una protección tuya, Padre, sobre todos esos niños desde el vientre materno, Señor, hasta estas edades que estamos viendo, amado Padre Celestial, y que sean sanados y sean liberados, Señor, de cualquier momento que el enemigo haya aprovechado, Señor, para inculcarle al niño el desamor, el rechazo de los adultos. Hoy clamamos, Señor Dios Todopoderoso, porque esas nuevas generaciones sean protegidas y guardadas, Señor, de toda influencia maligna, Padre. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por las personas que hoy se conectaron o que se pudieron conectar, y aún por las que no se conectaron, no se pudieron conectar. Queremos colocar en tus santas manos que tú las bendigas abundantemente, Señor. Que esta bendición alcance, Señor, a padres, a abuelos, a hijos, a nietos y a bisnietos, amado Padre Celestial. Hoy lo suplicamos, Señor, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora nos despedimos